Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Este es el tercer programa que dedicaré a la poesía de José Martí. Anteriormente hemos analizado sus versos libres e Ismaelillo, dos poemarios diferentes. Hoy hablaremos de los versos sencillos. Sin duda, el poemario más popular, el de los versos más divulgados y, paradójicamente, no siempre valorados ni entendidos detrás de su aparente sencillez. Los versos sencillos se han recitado o cantado con una sonrisa y al compás de un aplauso, sin reparar muchas veces en el drama del hombre que los ha compuesto y sin entender muy bien las cosas tremendas que el poeta nos cuenta. Para conversar sobre los versos sencillos, para ayudarnos a entenderlos y disfrutarlos más y mejor, me acompaña el profesor, ensayista y crítico José Raúl Vidal y Franco. José Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Y bienvenido a Comentando. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Claro que sí. Un gusto tenerte por acá. Vamos ahora a hablar de versos sencillos y quiero empezar por esta primera pregunta. Los versos sencillos se publican en 1891, 9 años después de publicado Ismaelillo. Sí. Pero, ¿qué tan sencillos son estos versos? El poeta y también un fervoroso analista de la poesía de Martí, Eugenio Florit, afirma lo siguiente: extraña la sencillez de estos poemas de Martí, donde todo nos parece tan pensado, donde no falta ni sobra nada. Claro. ¿Cuál es tu comentario? Recuerda que sí, se escriben en 1891, o sea, se publican, estaban escritos desde antes. Este es un Martí que ha pasado por los versos libres de que estuvimos conversando anteriormente. Sí. Y hay todo un cambio en estos momentos. Los versos libres son más enrevesados, son en decasílabos. Ahora hay todo un cambio que tiene que ver justamente con los versos estos de arte menor, y que Martí, bueno, acude a este tipo de verso después de haber pasado sigue todavía trabajando en versos libres, que estuvo desde los 25 años. Pero esto es una colección que está hecha para los amigos. Por eso es tan popular. Fíjate tú que son de 1891, ubican a Martí al final de su vida prácticamente. Claro. Sin embargo, él sigue trabajando, ha seguido trabajando en los demás versos. Y estos versos los da a conocer, a pesar de eso, que da el carácter sea autobiográfico, que los da a conocer entre amigos. De hecho, se leen en una velada que se le hizo a Chacón en casa de la Mantilla, en diciembre 13 del año anterior, o sea, de 1890. Y se habían concebido en agosto, cuando se retiró a las montañas de Catskill. Ahí fue donde escribió la mayoría de estos poemas. Y el cambio, bueno, el tema de la sencillez, la aparente sencillez, tiene que ver más bien con la sencillez de la sabiduría, la sencillez de la abundancia en este sentido. Hay tres pilares que conforman el poemario, que es vida, muerte, amor, y todo eso imbrincado con la abundancia de la naturaleza y con esos valores que él veía en la naturaleza. Y por supuesto en todo lo que ha recorrido desde niño, porque es autobiográfico, es el carácter que tienen los versos sencillos. Durante toda su vida hasta ese momento. Son los versos que abren la guerra, digamos, que ha estado armando. Al final, Martí recuerda que había hecho una compilación de los poetas de la guerra. Al final, realmente el que es poeta de la guerra es Martí. Y estos versos son la antesala de esa guerra. Ahora, vayamos a las circunstancias en las que fueron creados estos versos sencillos. Y escribe Martí en el prólogo, o la introducción, lo siguiente: mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. Fue aquel invierno de angustia en que, por la ignorancia, o por fe fanática, o por miedo, o por cortesía, se reunieron en Washington bajo el águila temible en los pueblos hispanoamericanos.
Bueno, se trata de la Conferencia Internacional Americana que va de octubre del 89 al abril de 1890. Bueno, Martí esperaba una especie de avalancha expansionista, anexionista por parte de Estados Unidos, y se enferma. El médico le recomienda reposo y por eso se va a los montes de Casquet. Ahora, me pregunto lo siguiente: ¿una conferencia o el temor de sus posibles acuerdos lo enferman? Bueno, Martí era un hombre enfermo desde jovencito. Recuerda que la Sarkozy, por el golpe de cadena que se le produjo cuando estuvo en las canteras. Era un hombre que tenía muchos padecimientos. Hay un texto por ahí de Carlos Ripoll que habla de las enfermedades de Martí, interesantísimo. Y ya es un hombre en estos momentos maduro, o sea, ya no tiene los 15, los 16 o 18 años. Y quizás el estrés también de muchísimas cosas. Acuérdate que comienza entonces a moverse en la preparación de la guerra y cosas por el estilo. El tema de la conferencia lo afectó muchísimo, muchísimo. La conferencia internacional americana, donde se buscaba ciertos tratados que él veía que no eran favorables para los pueblos de Latinoamérica. Se estaba tratando de buscar el bimetalismo, o sea, una equiparación entre el oro y la plata, pero siempre a favor de los Estados Unidos en cuanto al intercambio se refiere. O sea, es muy más complejo que eso, pero él, reunido con algunos delegados, les conversaba sobre estos temas. Al final ninguno lo escuchó, pero eso de alguna manera yo creo que sí le afectó la salud mucho más, o sea, se la marcó. Y creo que por eso el médico le recomendó que se alejara un poco de todas estas circunstancias en las que estaba envuelto. Versos sencillos son 46 poemas de métrica octosílaba. Hay una parte muy conocida, sobre todo la que ha sido objeto de tratamiento por parte de músicos e intérpretes, y no siempre entendida, como ya yo expresé anteriormente. Por eso te propongo lo siguiente: voy a leer algunos versos y vamos entre tú y yo a ver qué sacamos de ellos, qué explicación podemos darle a algunas de estas frases, algunas de estas imágenes, algunas de estas ideas, de dónde provienen. Por ejemplo, yo voy a leer la cuarteta y tú me vas a decir lo que piensas. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Bueno, tiene que ver con un concepto muy básico que él tenía, que está en uno de los cuadernos de apunte, creo, en el que dice universo versus uni, o sea, lo vario en lo uno. Es eso precisamente de lo que está hablando ahí, de una manera mucho más poética, por supuesto. El arte soy entre las artes y en los montes, montes soy, tiene que ver también con lo que fue su vida después. O sea, no solamente recuerda que quería ser conocido como poeta, ese no era el punto, quería ser conocido como un poeta en actos. Y ese acto es el que lo lleva precisamente a Dos Ríos en el 95. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Estos engaños y estos dolores, ¿a qué se refieren? Bueno, de modo general, Martí estuvo rodeado de lodo humano, como siempre hemos hablado. O sea, decías de lodo humano. Sí, okay. Entonces yo creo que por ahí vienen los dolores, por ahí vienen las traiciones, precisamente. Yo creo que estos versos, fíjate que se escribieron en la mayor parte en Catskill cuando él se retiró a las montañas, pero no fueron definitivos. Después se añadieron versos, y yo creo que uno de los versos finales que presumiblemente se deben haber añadido fue precisamente el de cultivo una rosa blanca en julio, sí, como en enero. O sea, está, pero al final de la colección se presume que los integró después, y es a raíz del evento que ha tenido con Trujillo y el tema de Carmen Sáenz Bazán, que se lleva el hijo en agosto del 91, entre otras cosas, ¿no? Pero sí tiene que ver con traiciones. Han pasado cosas en el plano político también que están allí en esa colección, que los afectó muchísimo. Así que podemos ir de alguna manera mirando. Ok, yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer bien los hombres, alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Eso es la dialéctica de la vida, ¿no? Y yo creo que un poco que tiene que ver también con lo que después dice en algún momento, el diamante antes que luz es carbón. O sea, ese tipo digamos, de evolución del ser humano en muchísimos aspectos y de involución en otros. O sea, habría que detenerse un poquito más en cuanto a los vocabularios que está usando. De manera que, si te fijas, no es un vocabulario enrevesado. A veces queremos entender qué cosas dice Martí, qué quiso decir, y realmente no quiso decir nada, dijo lo que está ahí puesto. Pero hay versos que sí son biográficos. Muy ingenuos, en que parece que está jugando, y en otros casos está diciendo cosas tremendas. Por ejemplo, esto mismo que acabo de leer, Florit se asombraba de las visiones de Martí, del misterio de cómo este hombre había logrado ver lo que él ponía. Decía que él solamente hacía era poner en papel lo que estaba viendo, ¿no? A eso tú te has referido en tus libros también. Copiar las imágenes, tal y como le venían. Y cuando se lo dice al hijo, creo que cuando he cesado de verte, he cesado de copiarte. Así. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Ese, obviamente, me parece que es el tema de la Carmen Sáenz Bazán, cuando se fue y, bueno, la traición de Trujillo. Ya. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma. 2. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. El padre. La muerte del padre. ¿Y ella? Bueno, también. Pudiera ser... Es polisémico, o sea... pudiera ser la niña de Guatemala. También. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Sí, la niña de Guatemala. Ahí hay toda una disertación sobre el tema en algún momento, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que se dice de estos versos que tienen, que a veces parecen muy sencillos y no lo son. Hay cosas bien tremendas ahí acerca del sufrimiento de Martí. ¿Cuáles son los temas en general de versos sencillos? Mira, partiendo del propio prólogo. El propio prólogo es lo mejor para entender la colección. ¿Por qué se publica esta sencillez escrita como jugando y no mis endecasílabos exultos, nacido tantos miedos, etcétera? Los temas centrales precisamente de la colección son la traición, el amor, la mujer, la amistad. Para Aragón, en España, tengo yo un lugar, siempre a todo Aragón, franco fiel sin saña. Y si un tonto pregunta por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí amé a una mujer. Y ahí sale Ana de Montalvo, es a la que se refiere. Hay otros momentos en el que está hablando el alfiler de Eva Loca. No sabemos exactamente, pero después también en otros poemas más adelante habla de esa Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. De manera que habla también de sus amores, de sus mujeres, de la bailarina española, la Bella Otero, o sea, de la niña de Guatemala. Hay muchísimos temas ahí. Y de la naturaleza, bueno, claro. Arte soy entre las artes, en los montes soy. Vamos a ver unas imágenes que tenemos para ilustrar estos. Bueno, aquí tienen al autor de los versos sencillos. Después vamos a ver ahí tienen la portada, la primera edición, con una dedicatoria a Manuel Gutiérrez Nájera. Después tenemos, bueno, estas son imágenes de los montes de Catskill. Es decir, esta es la naturaleza que impresionó tanto a Martí y que, bueno, él también en un momento dice, el arroyo de la sierra me complace más que el mar.
La siguiente, también otra imagen del mismo lugar. Eso está en el estado de Nueva York. Y la siguiente, hasta ahí. Hasta ahí. Este es el lugar donde él concibió la mayor parte de estos versos sencillos. Bueno, José Raúl, ¿a qué tú atribuyes que han sido precisamente los versos sencillos los más musicalizados dentro de la poesía martiana? Mira, es un dato curioso. Fíjate que primero están escritos en octosílabos. A partir de, o sea, sobre la base de la cuarteta, la redondilla, con esa rima A, B, B, A, B, B, A, B, y la copla, que son propias de nuestra forma de hablar. Y Julián Orbón, el gran músico español que pertenecía al grupo Origen, es justamente quien le pone ese punto guajiro a estos versos. Y Joseito Fernández los musicaliza, o sea, los populariza, mejor dicho. Fíjate que Joseito nunca se lo adjudicó, él sabe que fue este otro hombre. Yo creo que ese arte menor, ese octosílabo, y en la forma en que están concebidos estos versos, son pegajosos. Sí. Son sencillamente contagiosos y por eso es que muchísima gente que no conoce la obra martiana sí conoce muchos de estos versos sencillos. Vamos a seguir analizando algunos de estos versos. Si dicen que del joyero, este es bastante conocido, si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Sí, Martí pone a la amistad por encima del amor. Bueno, no es un concepto, digamos, tan plano, ¿no? En ese sentido. Yo creo que son dos cosas diferentes, pero quizás para ensalzar el tema de la amistad, pues hace ese tipo de comparación, ¿no? Pongo un lado de esto y escojo aquello. Pero no creo que ninguno de los dos en la escala ética de Martí hubiese tenido un nivel por encima del otro. Yo estoy de acuerdo contigo. En otras partes él habla del amor como la cosa más sublime, más suprema. Vamos a ver esta cuarteta que la tengo incógnita desde la infancia. Bueno, después supe de qué se trataba, ¿no? Pero en aquel momento cuando recitábamos en la escuela no sabía de qué se hablaba. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida, la víbora del veneno. El águila, ¿a qué se refiere? La víbora del veneno. ¿Qué veneno? ¿A qué se refiere, Martín? Nada, tiene que ver, ya te digo, son circunstancias de la vida. Acuérdate que este poemario recorre desde la niñez hasta los últimos momentos de su vida prácticamente, los últimos años. Hay mucho simbolismo en eso, lo mismo en el águila que en el águila, en la víbora del veneno, que no tanto en versos sencillos, sino como en versos libres, se ve mucho más explícito en la conceptualización que tiene sobre estos dos símbolos, ¿verdad? El águila y las víboras. También en el ismaelillo, no tanto aquí, porque aquí a veces nos ponemos a tratar de analizar y ver qué quiso decir, realmente son imágenes, como dice tú, o como dice él, tomadas al vuelo y que las puso allí. De manera que son símbolos polisémicos en muchísimos aspectos. Muy bien. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruto en la tierra como la del Camposanto. El Camposanto es el cementerio, El cementerio, ¿no? sí. De nuevo, el culto a la muerte, Martín. El culto a la muerte, acuérdate, y él decía, no hay mejor árbol que el que tiene, que dé fruto que el que tiene un muerto debajo, algo así. Trata el tema de la muerte. Pero hay otros temas, incluso dentro o sea, la muerte tratada en otros versos dentro de la colección, de una manera mucho más jocosa. Yo tengo un paje muy fiel, Aquí está, aquí también. que me limpia, que me bruñe, ¿no? Sí. Y al salir me limpia y bruñe mi corona de laurel, algo así. No me lo sé de memoria porque me cuesta trabajo memorizar los versos, pero es una de las pocas veces que Martí trata el tema de una manera jocosa dentro de toda su literatura. Mi paje, hombre fiel, al andar castañetea, mi paje anda chispea, mi paje es un esqueleto. Se refiere a él mismo. Acuérdate que hay un concepto de que él se siente muerto en vida. Aquí hay otro, esta misma idea que dice, yo sé de un gamo aterrado que vuelve al redil y expira, y de un corazón cansado que muere oscuro y sin ira. El mismo. El mismo. Ya te digo,
Eso mismo tú lo puedes ver en versos libres de una manera mucho más desgarradora. Llego a casa y mis pedazos los recojo, de mí mismo me recojo. Y es a esto lo que se refiere, en esa solitud donde realmente está muriendo después de todos los avatares de la vida. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Bueno, ese paralelismo que hay entre lo citadino y el ambiente natural, ¿no? Es lo que también prevalece durante toda la colección. Y es eso lo que está... Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, va como barca perdida, que no sabe a dónde va. Su matrimonio resquebrajado. Su matrimonio hecho trizas. Así es. Y bueno, ya para concluir, de nuevo, yo que vivo, aunque me he muerto, fíjate tú que es un leitmotiv, es una obsesión. Soy un gran descubridor porque anoche he descubierto la medicina de amor. Y continúa, cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Sí, es el punto ético, ¿no? El del sacrificio en pos del prójimo, de hacer el bien a los demás, aún a costa de su propia vida, ¿no? Él tiene un aforismo muy grandioso que pudiera resumir todo esto, es que padece mucho un cirio que ilumina, y de eso se trata precisamente, de esa condición de dar la vida en pos de los demás, de sacrificarse, de trabajar por los demás, por el mejoramiento humano, y al final, bueno, pues termina solo. ¿Tú crees que este poemario de versos sencillos se contrapone a los versos libres? En lo absoluto, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? No son Martí, es diferente. Pues Martí hay que verlo como Martí, ¿sí? A lo martiano, digámoslo así. Los versos libres es como un diario, ¿sí? Son notas diferentes, que por eso lo dicen en ese prólogo, que están mejor donde no se les ve. Esto era para hablar con los amigos. De hecho, lo presenta en esa velada a Chacón en la casa de Mantilla. La propia Carmen Saya Bazán se da cuenta que hay alusión a otras mujeres allí, y yo creo que eso tuvo que ver también con que él saliera disparada y todo lo que se suscitó, el hablar con Trujillo para que le habilitaran el pasaporte en el consulado español y salir raudo y veloz, como dice el poeta, del Nueva York, raptando al hijo sin el consentimiento del padre. Y una de las cosas, unos detalles que quería también notar es que él había cedido los derechos de autor al Porvenir, a Trujillo, pero al periódico, el Porvenir. Sin embargo, si te das cuenta, en la imagen que pusiste ahorita, no es del Porvenir, es de Lewis and Weiss, asociado con Company, algo así, son los que realmente lo publican. De manera que eso puede haber tenido que ver con el tema de esa ruptura que hubo entre junio. Carmen Sáenz Bazán llega en junio, a final de junio, a New York. Y se regresa a Cuba el 27 de agosto, o sea, en cuestión de un mes y algo, casi 2 meses, suceden todas estas cosas, la traición. Por eso es que también hay poemas que yo creo que en algún momento se incluyeron, que no estuvieron hechos allá en la montaña de Catskill, sino que con el tiempo se fueron incluyendo. Ya en los minutos finales del programa, una última pregunta. Gabriela Mistral, la poeta chilena, premio Nobel, afirmó en un momento que los versos sencillos mostraban la esencia del verdadero Martí. La tenemos allí en pantalla a Gabriela Mistral. Según palabras de la poeta chilena, isla genuina de la originalidad poética de Martí. Versos sencillos son la isla genuina de la originalidad poética de Martí. ¿Cuál es la importancia que tú le atribuyes a este poemario? Versos sencillos es un poemario exclusivo. Es un poemario exclusivo porque tiene muchísimo que ver con el tema de la modernidad que se estaba
gestando, digamos, sí, en esta parte de América. Es un modo diferente de decir, a pesar de que no hay vocablo rebuscado, pero sí en el manejo del lenguaje, sí en el manejo del símbolo, sí en el manejo que hay dentro de las estrofas. Fíjate que hay momentos en que en dos estrofas se genera una imagen y en las otras dos una imagen completamente diferente. O sea, hay todo desde el punto de vista lingüístico, semántico, todo un aporte a nuestra literatura. Por eso es que se ve como un poemario único. Y por supuesto, no es del todo nuevo dentro de la producción martiana, porque hay poemas escritos en España donde hay muchísimas cosas que después tú las ves en versos sencillos, pero mucho más depuradas. O sea, creo que hay toda una evolución de Martí como escritor, hay una madurez tremenda en este poemario, que es el que lo hace clásico en comparación con otros coetáneos de la época. Claro, tú no pondrías ningún poemario de Martí uno por encima del otro. Es que están escritos en circunstancias diferentes y tienen objetividad, digamos, diferente. Ismaelillo no tiene nada que ver con versos sencillos en ese sentido. Lo mismo sucede con versos libres, con los cuales ha estado trabajando durante toda su vida prácticamente. Los versos escritos en España, un poco menores, diríamos así, los escritos en México también, pero al sacar un poemario como este, versos sencillos, ¿qué sucede? Que ilumina todo lo anterior. Los versos libres eran desconocidos. Por supuesto, no sé hasta qué punto Gabriela Mistral pudiera conocer muchísimo de los versos libres que se conocen hoy por hoy, que no creo que fuese el caso, sino hubiese tenido otros conceptos también en cuanto a poner poemario en un lugar u otro con respecto a toda la poesía martiana. Pero sí es esencia, claro que sí. A mí me da la impresión de que los versos libres están mucho más elaborados, que, bueno, a mí me gustan más, ya un criterio ya personal, porque como te decía, en los versos sencillos a veces noto que algunas cuartetas que son, bueno, como en juego, y él incluso lo dice, Escrito como jugando, ¿no? mismo, claro. Sin embargo, en los versos libres hay una profundidad que a veces está por encima de nuestra propia comprensión. Sí, ya lo creo, en muchísimas conceptualizaciones, los mismos. Fíjate que los temas casi son siempre lo mismo. Sí. El amor, la muerte, la naturaleza, la amistad, los valores, las bajas pasiones que caracterizan al ser humano. Todo eso está allí, un poco más, más elaborado en versos libres. Aquí está un poco más sintetizado. Acuérdate que esto tiene otra musicalidad, por eso es que se cantan los versos sencillos, tiene otra acentuación, tiene otro tipo de estrofas, son arte menor, octosílabo, o sea, tiene otra intención quizá. Él quería que quizás que quedara en la memoria de la gente, de ahí la oralidad de estos versos. Claro. Bueno, solamente me resta, José Raúl, darte las gracias por tu presencia acá, tus explicaciones tan argumentadas. Invitarte para un próximo programa dedicado también a la poesía de José Martí. Y a los televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.